Vamos a conversar ahora con el señor Mario Rivero, él es consejero integrante de la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación. Para conversar acerca de una ley, una nueva ley, un proyecto de ley de institutos superiores y escuelas de educación superior. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un proyecto que está detenido en el Congreso. Mi primera reacción frente a esto, don Mario, es la siguiente. Así como se produjo la ley universitaria que ha traído tantos problemas y no se han resuelto muchos, estamos ahí en la discusión del SUNEDU, etcétera, ¿cuál podría ser la reacción frente a este proyecto y si se ha conversado, digamos, con algunas de las partes interesadas? Porque hay una multiplicación de estudios y escuelas de educación superior. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para conversar de esto. En realidad, a diferencia de la ley universitaria que ha tenido mucho conflicto y mucha discusión, esta ley no la tiene. En realidad hay bastante respaldo desde diferentes perspectivas, de diferentes lados políticos, de diferentes intereses. Entonces es una ley que no llega a tener los conflictos que tuvo la ley universitaria. Es más bien entonces una necesidad sentida. Es una necesidad sentida, quizá ha sido asimilada poco a poco. Ya desde el año 2008 el Consejo Nacional de Educación comenzó a emitir boletines de opinión buscando una norma que integre toda la educación superior en un solo sistema. Es decir, una norma que permita que la educación superior no tenga dos mundos, sino que tenga un solo mundo con diferentes partes interconectadas. Y esto, a lo largo de estos años, se ha ido conversando tanto en el Congreso como en el Ministerio, y ha ido tomando, creo, una opinión general positiva hacia esto. Además, se ha sentido la necesidad, a diferencia de la ley universitaria, donde de la total autorregulación se pasó a una regulación con SUNEDU, en los institutos y escuelas se tenía una regulación asfixiante, diría, que había que pasarla a una regulación menor y que permita más innovación, autonomía en las instituciones. Que incentive el cambio, incentive el progreso. Y esta ley recoge estos elementos, entre otros muchos, y por eso es lo que ha recibido relativamente un apoyo bastante sentido en general, digamos. Actualmente, ¿qué porcentaje de los estudiantes de secundaria pasan a hacer estudios en institutos tecnológicos cuando acaban el colegio y qué porcentaje pasan a universidades? ¿Y cómo puede variar eso de acuerdo a la nueva ley para adaptar los estudios a las posibilidades de hallar empleo? Bien, de los jóvenes que están en quinto de secundaria, están terminando la educación básica, alrededor del 30% le interesa una educación técnica y el 70% va a la universidad definitivamente. Eso es buena medida porque también desde la secundaria en los últimos años debería haber una intensa consejería, digamos, de orientación vocacional. Hay una serie de elementos en eso. Por ejemplo, si vemos en niveles socioeconómicos A y B, creo que solo el 5% piensa en educación técnica. ¿Por qué? Lo que pasa es que la educación técnica es escogida por aquellos que buscan una carrera muy corta y buscan salir al mercado laboral rápido, buscan menores costos en su educación. Es decir, los más pobres. Entonces, los más pobres son los que mayoritariamente optan por educación técnica. ¿Y por qué los que sí pueden optan por la universitaria? Porque las posibilidades en una educación universitaria son de educación más fácil a lo largo de la vida, seguir posgrados, seguir doctorados, y además inclusive nuestra legislación en muchos elementos, a veces en minería, por ejemplo, para ciertos puestos la ley exige que sea un profesional universitario, cuando podría ser un profesional técnico tan capaz o más para desempeñar actividades, por ejemplo, en temas de seguridad. ¿Qué ley exige
rige eso? Bueno, son las leyes de seguridad. En general, también muchas veces en los concursos públicos fortalecemos el hecho de que tenga que ser universitario porque no se valora. En general no se valora lo que puede hacer un profesional técnico. Tanto que en las ofertas de los candidatos está la posibilidad de terminar estudios técnicos y que después esos estudios técnicos sirvan como base para sacar un título universitario. ¿Es una buena medida o deberíamos más bien alentar que los estudios técnicos tengan el nivel que tengan que tener porque colocan gente más rápido en el mercado laboral? Lo interesante de una carrera técnica es que uno puede entrar más rápido a trabajar también, ¿no? No va a cambiar eso. En realidad el efecto que tenga esta medida de que uno pueda terminar educación técnica y después seguir, por ejemplo, un posgrado, no significa que muchos lo vayan a hacer. Pero lo que sí hace es alienta a los jóvenes a estudiar una educación técnica sin creer que van a estar limitados. Y que esos estudios pues no les van a servir para nada más. Y que no les van a servir si es que quieren seguir. De ingreso y salida. Por supuesto. En realidad la idea es hacer un sistema educativo donde uno puede entrar, salir al mercado laboral, volver a regresar a sus estudios y continuar, volver a salir al mercado laboral y continuar. Esto sucede en cierta forma, imaginémonos, en las universidades. Cuando uno estudia en una universidad, al cabo de los 5 años sale a trabajar y en algún momento regresa para hacer una maestría y pues sale a trabajar y después hace el doctorado. Pues la idea es que con los estudios técnicos también se puede hacer eso y que sean valorados tanto por las restricciones externas que se den como por las posibilidades de continuar estudiando. Esto ya sucede en algunos institutos que sus egresados son aceptados en el extranjero para estudiar posgrado, pero en el Perú no. ¿Por qué se ha demorado? Creo que es algo que poco a poco hemos ido comprendiendo más. En realidad, desde hace muchos años hay gente que ha estado teniendo esa visión. ¿No es cierto? Pero no se tenía una formulación más clara, más específica, ¿no? Quizá lo que sucede es que cuando una universidad habla fuerte, todos lo escuchan. Cuando un instituto habla fuerte, nadie lo escucha. Esa es una cosa terrible, pues, porque en el fondo nos está hablando de desigualdad. Es una desigualdad clara, ¿no? Inclusive en la voz. ¿Y qué debe cambiar si es que esta ley, como esperamos, se aprueba mañana? Creo que mañana sesiona el Pleno para ver el dictamen, ¿no? Así es, mañana está en sesión. Si es que esta ley entra en vigencia, ¿qué cosa cambiaría? Bueno, lo primero que va a cambiar es que los que estudien en una educación técnica van a recibir grados académicos equivalentes a, inclusive equivalente al universitario, si es en un estudio de 5 años, y grados menores inclusive que le permiten continuar después hacia un estudio. ¿Y la certificación cuál es? Porque en realidad, dicho así, al final uno podría tener la esperanza de decir, bueno, con el correr del tiempo, entonces yo estudio en uno de estos centros y me dan un título casi de doctor, y de repente, ¿no? Un título que me dé calificación para poder pedir más. No, la idea de la ley es que en estos centros, los institutos y escuelas, se den hasta, digamos, 3 tipos de niveles. Uno, una salida de técnico, que no va a ser un grado académico, sino que pueda salir como técnico a trabajar. Una segunda salida de profesional técnico, similar a la que ya existe, que esa sí implicaría un grado académico de bachiller técnico, que es menor que el grado de bachiller al que estamos acostumbrados en las universidades. Y una tercera salida en esta vía tecnológica y en esta vía de aplicación al cabo de los 5 años, en la cual se recibiría un grado de bachiller. Fíjense ustedes que hoy en día tenemos pedagógicos y tenemos universidades que preparan a nuestros profesores en la educación básica. Unos lo hacen en 5 años y los otros también en 5 años. Entonces son formaciones equivalentes con orientaciones un poquito diferentes, una más científica, la otra más aplicada, pero como grado, la idea con esta ley es que recibirán el mismo grado, el grado de bachiller. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, sumamente interesante, y vamos a ver qué ocurre mañana, que de repente efectivamente se ponen las pilas en el Congreso. Muchas gracias. Gracias. Estamos en este momento en comunicación, o hacemos una pausa.
Estamos viendo la reunión de la Comisión Nacional. No, estamos viendo la reunión del juzgado viendo el caso Burga.